En Herramientas para Crecer te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro. En esta ocasión conversaremos acerca de los efectos socioeconómicos y educativos de las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19 coronavirus en los departamentos de Guairá, Caazapá, Paraguarí y Amambay. En tal sentido, estamos en compañía de la magíster Susana Auxiliadora Ortigosa Ortellado, directora de investigación y extensión de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. Susana, bienvenida a Herramientas para Crecer. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y a toda tu amable audiencia. La verdad es que durante el año 2020 toda la humanidad experimentó un gran cambio por la aparición del coronavirus, ¿verdad? Y todo lo que generó esta pandemia, ¿verdad? Generó efectos tanto a nivel socioeconómico, a nivel educativo, a nivel de educación superior y por supuesto también en la manera en que se relacionan las personas. Este estudio, que consistió en una investigación experimental. ¿Por qué experimental? Porque previamente a esto no teníamos ningún tipo de investigación acerca de qué efectos podría generar una pandemia a nivel mundial o a nivel local, ¿verdad? O sea que no lo habíamos experimentado previamente. Entonces, por eso se trataba de una investigación experimental donde en el primer sondeo lo que intentábamos era recopilar un poco cómo estaba viviendo o cómo estaba experimentando la gente los primeros efectos de las medidas sanitarias por la pandemia ante el COVID. ¿Cuáles fueron estas medidas, verdad? Había una restricción a la movilidad, se cerraron también las escuelas, se inició lo que fue la educación a distancia a nivel virtual, también en la educación superior experimentamos eso, muchos comercios, industrias, pequeños negocios tuvieron que cerrar mientras duró la primera etapa, que fue la de la cuarentena estricta. Y luego eso fuimos abriendo más a lo que fue la cuarentena inteligente. Entonces lo que quisimos con esta investigación fue tomar esas experiencias en dos momentos diferentes. El primer momento, durante el primer sondeo, fue en la cuarentena estricta. Esta recolección de datos se realizó en el mes de abril, a fines de abril, y luego también con lo de la cuarentena inteligente, que la recolección de datos la realizamos en el mes de julio, ya cuando teníamos las fases. No sé si recuerdan un poco de aquellas fases, ¿verdad? ¿Qué estaba permitido, qué no estaba permitido? Bueno, básicamente eso fue lo que hicimos. En el primer sondeo contamos con 1.059 respuestas de esos 4 departamentos que mencionaste, que son Guairá, Caazapá, Paraguarí y Amambay, que son prácticamente los departamentos donde la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, la UNVES, cuenta con filiales o sedes, ¿verdad? Entonces fue un poco también el deseo del rector de la UNVES, del profesor Simón Benítez Ortiz, conocer cómo estaban experimentando las personas de estos departamentos esos efectos ante esta pandemia, ¿verdad? Nos pareció una investigación relevante a nivel social, ¿verdad? Porque era prácticamente algo nuevo para todos, ya sea también lo de la educación virtual, ¿verdad? Que a todos nos tomó muy por sorpresa, sobre todo en lo que sería la escolar básica y la media, que realmente no estábamos preparados. Y los primeros datos que pudimos recabar fue que durante esa cuarentena estricta, por ejemplo, todavía no había gran cantidad de desempleados. O sea, el 22% de los encuestados había manifestado que perdió su empleo. Pero para el segundo sondeo, que ya fue en julio, esta cifra subió al 37%. O sea, quiere decir que en todos esos meses que duró tanto la cuarentena estricta como empezaban también las fases de la cuarentena inteligente, ya se empezaban a notar los cambios socioeconómicos que se tenían. Así mismo, y para ubicar un poco a nuestros oyentes aquí en Herramientas para Crecer, es importante puntualizarles que estamos hablando de una investigación científica
en 4 departamentos clave de nuestro país, porque Susana Ortigosa, recordemos que siempre Asunción, Gran Asunción y probablemente Alto Paraná y Itapúa son los departamentos que regularmente aportan trabajos de investigación científica. Entonces, en este caso, desde la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, están haciendo este aporte ya desde el año pasado con investigación científica y trabajando puntualmente tanto con estudiantes de esta casa de educación superior y con los docentes, Susana Ortigosa. Asimismo es, Juan Carlos, estamos trabajando todo el equipo de investigación, como decía previamente, liderados por el rector de la UNBE y también por la directora general académica, la profesora Norma García Katz, y asesorados por David Velázquez, que es también un conocido investigador del medio. Trabajamos un poco en estos 4 departamentos que, como mencionaste previamente, no son los que suelen aportar investigaciones científicas. Entonces, es conocer un poco también la realidad de 4 departamentos, sobre todo de la zona centro-sur del país, ¿verdad? Como sería Guairaca, Azapá, también de la zona central como Paraguarí, y un poco del norte con lo que aportaron tanto docentes como estudiantes del departamento de Amambay, porque la UNBES cuenta con una sede en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Entonces fue conocer esa experiencia de gente que siempre es tomada como muestra para investigaciones científicas, entonces es bastante interesante y es muy relevante el aporte que pudimos obtener a través de ellos, tanto en la parte laboral, en la parte de ingresos, como en la parte también de cómo estaban viviendo la educación escolar básica los padres con sus hijos y también la educación superior para los estudiantes universitarios, conocer un poco el perfil del estudiante universitario con que contamos en el interior del país, que ya te adelanto, es un perfil de un trabajador que estudia, porque la mayoría de los estudiantes son trabajadores a tiempo completo y a medio tiempo nada más son estudiantes universitarios. Te puedo decir que también contamos con las expectativas que tenían ellos en cuanto al retorno a las clases presenciales, ¿verdad? Entonces te voy a ir adelantando un poco eso en la medida que vayamos desarrollando el tema. Y antes de avanzar, Susana Ortigosa, me gustaría preguntarte también desde el punto de vista de la investigación científica, si los paraguayos en general, aquellos a quienes ustedes pudieron llegar, tienen esa predisposición de participar de esta clase de estudios. Si bien es cierto, estamos apenas en los primeros escalones de lo que nos vas a ir comentando en esta ocasión, pero me gustaría saber si la gente quiere participar y si la gente aporta esa información que de hecho va a ser tratada de forma agregada, pero que va a ser muy útil y lo vas a comentar en esta ocasión aquí en Herramientas para Crecer. Bueno, la experiencia que tuvimos fue manejarnos a través de formularios Google, o sea, que eran formularios electrónicos que fueron distribuidos por medio del servicio de mensajería WhatsApp, también por correo electrónico. Y en cuanto al porcentaje de participación o el nivel de participación de la gente, para el primer sondeo podría decirse que prácticamente la mitad de los participantes, o sea, de las personas a quienes nosotros llegábamos, querían responder al sondeo. ¿Por qué? Porque había mucha incertidumbre pues acerca de estos efectos. O sea que 5 de cada 10 nos respondían sin ningún problema, colaboraban y aportaban información clave para este sondeo, pero ya para el segundo sondeo que se realiza en el mes de julio, también debido al descontento social, ya que existía por el lado socioeconómico sobre todo, ya esa cifra se redujo a 3 de cada 10 participantes, o sea, 3 personas de cada 10 nos daban su aporte. Por lo tanto, para recolectar esos 1.343 participantes, fácilmente nosotros llegamos a 5.000 o a 7.000 personas y algunos de ellos respondieron y otros no, ¿verdad? Entonces, el nivel de participación depende mucho también de las ganas o el de
del contento o descontento social o socioeconómico que tengan esos participantes como para poder aportar algo interesante al sondeo, ¿verdad? También te comento que nosotros estamos preparando un tercer sondeo para cerrar esta investigación y conocer ya no solamente las expectativas que tienen, sino cómo vivieron el 2020, por decirte en qué se gastó el aguinaldo, si fue solo para pagar deudas, si hubo inversiones físicas en la casa, en el vehículo, para compra de bienes de consumo, porque todas esas particularidades se presentaron el año pasado. Por decirte, cuando hubieron esas exoneraciones en los pagos de servicios básicos y las prórrogas de pagos en los préstamos, mucha gente destinó ese monto a mejorar su casa, o sea, al mantenimiento de su vivienda, también al mantenimiento de vehículos y otras personas a bienes de consumo. Sin embargo, ¿qué pasa? Durante esa cuarentena estricta, 7 de cada 10 personas dijeron que de alguna u otra manera sus ingresos se vieron afectados, ya sean en salarios, rentas, alquileres, ahorros, o sea que alguien se tuvo que despojar de algo, ¿verdad? De un ingreso económico durante esa cuarentena estricta. Ya en la cuarentena inteligente, esa cifra se modifica, ya no es tanta la gente tan afectada. ¿Por qué? Porque se presentó una nueva opción que fueron las promociones y ventas virtuales. O sea que mucha gente que quedó desempleada tuvo que modificar su modalidad de trabajo. Si bien se cerraron algunos negocios, ya fueron a lo que fue la modalidad de ventas virtuales. ¿Y cuáles eran los principales canales? Facebook y WhatsApp. Al menos en el interior del país, Facebook y WhatsApp son los mecanismos por los cuales la gente promociona sus productos y los vende. Y en cuanto al canal de pago, como que todavía no estamos tan familiarizados con las ventas electrónicas o el comercio electrónico, el pago por lo general se realizaba a la contraentrega del producto. O sea que una vez que se entregaba el producto, recibían el importe. O sea que es muy casero todavía el sistema de comercio electrónico que estamos experimentando. Sin embargo, se vuelve un tema muy interesante de investigación para seguir profundizando de aquí en adelante. Y al mismo tiempo podemos decir que si todavía estamos utilizando herramientas tan rudimentarias desde el punto de Sí. vista tecnológico, eso al mismo tiempo representa toda una oportunidad para las empresas que prestan esta clase de servicios, sobre todo a la hora de garantizar la seguridad de la información financiera de tanto los vendedores como de los clientes. Vamos a contarles a los oyentes que estamos conversando con la magíster Susana Auxiliadora Ortigosa Hortellado. Ella es la directora de investigación y extensión de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. Más recientemente estamos hablando de efectos socioeconómicos y educativos de las medidas sanitarias debido a la pandemia por coronavirus en los departamentos, particularmente Guairá, Caazapá, Paraguarí y Amambay. Y estábamos diciendo con Susana la relevancia que desde la Universidad de Villarrica representa este aporte, justamente porque son departamentos que regularmente, de los cuales no tenemos mucha información, y en este caso, si bien es cierto, todos sabemos de que hay un efecto importante, un impacto importante en la conformación de los ingresos, de los gastos, eso ahora tiene de alguna manera una definición con lo que nos está comentando la profesora Susana Ortigosa. ¿Qué te parece si avanzamos entonces hablando de esas variaciones relacionadas con los ingresos y los gastos puntualmente, Susana? Así mismo, Juan Carlos, como comentabas, se experimentaron algunos cambios o variaciones, sobre todo en cuanto a los ingresos que ya comenté que se vieron reducidos, ¿verdad? Sobre todo durante la cuarentena estricta. Pero ¿qué pasa? Los gastos aumentaron. ¿Qué tipo de gastos fueron los que aumentaron? Sobre todo el gasto en alimentación, porque toda la familia ya se quedaba en la casa, entonces había que gastar más en alimentación, también en internet, en el servicio de telefonía celular y en energía eléctrica. Fueron los gastos que aumentaron. Ahora, ¿cuáles disminuyeron durante esa cuarentena estricta? El gasto de transportes,
el gasto de ocio y entretenimiento, inclusive los gastos de salud, porque mucha gente dejó de asistir a los centros de salud, a los sanatorios, para las consultas médicas, por ejemplo, por el temor que se tenía acerca de esta enfermedad que en aquel momento, estamos hablando de abril del 2020, estaba en una fase incipiente, se desconocía mucho acerca del comportamiento del coronavirus, ¿verdad? Cómo afectaba, entonces había bastante temor. Eso fue lo que se experimentó durante la cuarentena estricta. Ahora, durante la cuarentena inteligente, sumados a los gastos de alimentación, energía eléctrica, internet, se suma un nuevo gasto adicional para las familias de estos departamentos, que es la impresión de materiales educativos. ¿Por qué esto? Porque en la medida que íbamos avanzando con la educación virtual en la escolar básica, las tareas se enviaban ya sea por la plataforma del MEC o algunas también por WhatsApp. Entonces, los padres de familia tenían que imprimir esos materiales para completar las tareas y compañía. Entonces, ¿qué pasaba? Aumentó ese tipo de gastos, ¿verdad? O sea, representó un nuevo gasto para las familias que anteriormente no existía. Ahora, por decirte, ¿cómo vivieron las familias este tema de la virtualidad en cuanto a la educación escolar básica? Inicialmente, las tareas eran enviadas por WhatsApp. O sea, la maestra enviaba la tarea, los padres de familia tenían que imprimirla, completarla. Pero ya cuando fuimos avanzando más y también el MEC habilitó la plataforma de aprendizaje virtual, entonces ya sí o sí todos tenían que conectarse a esa plataforma. O sea, vamos a decir que por un lado unificó el tipo de enseñanza virtual al cual accedían los chicos en la escolar básica y en la media. Ahora, ¿qué es lo que nosotros nos dimos cuenta? Que muy pocos realizaban videoconferencias, ya sea por Meet, por Zoom, no era lo habitual, sobre todo en los chicos de la escolar básica, más en la media y más para las materias prácticas, ¿verdad? Entonces no se utilizó tanto esta herramienta. Y inicialmente los padres tampoco se quejaban tanto del costo de Internet. ¿Por qué? Porque decían que todavía tenían el dinero suficiente como para poder costear ese servicio. Ahora, otro dato interesante es que al inicio del año, prácticamente el 55% de los padres de familia decían que sus hijos sí estaban aprendiendo con esta modalidad. Pero ¿qué ocurría? El 45% de los padres ya manifestaban que sus hijos no estaban aprendiendo con la modalidad virtual. Y ese porcentaje se mantuvo también en el segundo sondeo, en que una cifra similar demostró que los padres no estaban de acuerdo con esta modalidad de enseñanza, ¿verdad? Que es la modalidad virtual, o sea, que manifestaban que no aprendían. Y también les preguntamos a esos padres si considerarían la posibilidad de que sus hijos dejen sus estudios durante el año 2020, en aquel momento. Y 30% de los padres dijo que sí, que prefería que sus hijos dejen sus estudios. ¿Y cuál era el motivo para eso, verdad? Porque nos Y llamó eso, la eso es atención. absolutamente clave, Susana, es algo que llama mucho la atención y no podemos dejar de decir que incluso hasta sería grave el hecho de estar manejando la posibilidad de que los padres decían no proseguir con esta modalidad de aprendizaje. Estamos conversando con Susana Ortigosa. Ella es economista, también directora de investigación y extensión de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. Efectos económicos y educativos de las medidas sanitarias por pandemia por coronavirus en los departamentos de Guairá, Zapá, Paraguarí y Amambay. En minutos más seguimos con esta interesante entrevista desde la ciudad de Villarrica. Continuamos en Herramienta para Crecer conversando con Susana Auxiliadora Ortigosa Ortellado. Ella es la directora de investigación y extensión de la Universidad Nacional de Villarrica. Te contamos un poco más de nuestra invitada en esta ocasión. Licenciada en Economía por la
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, con maestría en Dirección y Gestión Local por la Universidad Menéndez Pelayo y Unión Iberoamericana de Municipalistas, España. También una maestría en Didáctica Superior Universitaria, especializada en Gobierno y Desarrollo Local, también en Alta Gerencia Pública, experto en Dirección y Gestión Pública Local y en Políticas Públicas con Perspectivas de Género. El tema que en esta ocasión nos convoca para conversar con Susana Ortigosa son los efectos socioeconómicos y educativos de las medidas sanitarias debido a la pandemia por coronavirus, particularmente en los departamentos de Guairá, Caazapá, Paraguarí y Amambay. Nos habíamos quedado minutos atrás justamente en los efectos que tiene toda esta situación acerca del coronavirus y la educación. Los padres en el primer sondeo estaban diciendo en un 45% que sus niños no estaban aprendiendo con esta modalidad, Susana. Así mismo es, Juan Carlos. Durante el primer sondeo, el 45% de los padres decía que sus hijos no estaban aprendiendo y 30% incluso decía o consideraba la posibilidad de que sus hijos abandonen sus estudios durante el año 2020. ¿Y cuál era el motivo principal para ello? Uno de los principales motivos es que no podían acompañar a sus hijos en la enseñanza de los contenidos y tareas que enviaba el docente. Otro de los motivos es que no podían costear los gastos de la cuota, internet e impresión de materiales, ¿verdad? Entonces, eran un poco los motivos por los cuales esos padres de familia estaban considerando esa posibilidad, ¿verdad? Que a nosotros nos llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque se trata de algo muy importante para la educación de los chicos. Ahora, ¿qué pasaba? Algo muy importante, no solamente para la educación de nuestros niños, Susana, algo absolutamente relevante para todo nuestro país, la continuidad de los estudios de nuestros niños. En este caso, y lo repetimos fuerte y claro, los gastos que acarrea la modalidad virtual, porque es toda una estrategia que se desarrolló forzadamente en el 2020, continúa en el 2021, y no menos importante, la posibilidad real de que los padres puedan acompañar a sus niños, particularmente aquellos que son más pequeños, pero en fin, todos necesitan ese acompañamiento. Muy relevante lo que acabas de mencionar y que forma parte de un estudio científico. Acá no estamos haciendo, no estamos volcando nuestras opiniones, Susana, sino aquello que han declarado todos los participantes de esta investigación científica. Así mismo, Juan Carlos, y quería nada más comentarte que esa cifra del 30% que se tenía en el mes de abril, que es lo que expresaban los padres durante el mes de abril, ya para julio cambia. ¿Por qué? Porque solo el 12% de los padres ya consideraban esa posibilidad de que los niños abandonen sus estudios por el año 2020. Y el 87% de los padres decían que sí deseaban que sus hijos continúen. Solo 1% fue el que no contestó. Ahora, para ese segundo sondeo, nosotros incluimos otro tipo de preguntas también. O sea, ya les preguntábamos a los padres si desearían que sus hijos vuelvan a clases presenciales durante el 2020. Y el 46% de los padres decían que no deseaban que vuelvan. 21% no expresaba nada, o sea, no sé. Y en cuanto a la parte afirmativa, 36% de los padres decía que sí deseaba que sus hijos vuelvan a la presencialidad durante el año 2020. Ahora, siempre el motivo por el cual se dejarían los estudios es que los padres no pueden acompañar a sus hijos con las tareas escolares. O sea que eso es lo que volvieron a manifestar en el mes de julio. En cuanto a los padres que decían que a toda costa querían que sus hijos permanezcan en el sistema escolar, manifestaban que en su mayoría priorizan la educación de sus hijos frente a otros gastos. Y el sistema utilizado lo consideraban como eficiente y los docentes eran competentes. Eso ya en el segundo sondeo, o sea que ya era un poco otra mirada porque ya se tenía una perspectiva diferente en cuanto al coronavirus. También en este segundo sondeo, como te comenté, que ampliamos nuestras preguntas porque nos surgieron muchas dudas después de ese primer sondeo. O sea,
¿Cuáles eran esas dudas? ¿Qué tipo de población teníamos nosotros como participantes de estos sondeos? O sea, ¿cuál era nuestra muestra? Y te comento que es un dato muy importante, sobre todo para los que estamos interesados en el tema económico, que la mayoría de nuestros participantes en este tipo de sondeos son personas que están en la franja de la informalidad. ¿Por qué te digo de la informalidad? Porque en su mayoría perciben menos de un salario mínimo inclusive, ¿verdad? O sea, ya sean estudiantes universitarios o ya sean comerciantes, pero son gente que está percibiendo menos de un salario mínimo y eso es un dato muy importante a nivel económico. Y entre 1 y 2 salarios mínimos, apenas el 29% de los participantes. Menos de un salario mínimo, 41% de los participantes. O sea, estamos hablando de cerca del 70% de los participantes de esta encuesta que ganan menos de 4.400.000 guaraníes mensuales. Y esa es una cifra que para nosotros representó un dato muy importante porque expresa un poco la informalidad que se tiene en el interior del país. Aquí, ¿qué pasa? El salario mínimo no es el piso, es el techo al que se aspira, ¿verdad? Sobre todo en el sector privado. Entonces, eso es un dato muy importante que tenemos que rescatar también. Y evidentemente, como son personas que se encuentran dentro de la informalidad, tampoco pudieron acceder a muchos de los beneficios que se presentaron durante la pandemia. ¿Cuáles son esos beneficios? Por ejemplo, la prórroga en el pago de préstamos en instituciones bancarias, financieras, en cooperativas. ¿Por qué? Porque por lo general, al no contar con un ingreso justificable, no se pueden acceder a préstamos de este tipo de instituciones, ¿verdad? Entonces, todo eso habla un poco del perfil del encuestado que tenemos y del perfil de personas con que estamos trabajando en el interior del país, ¿verdad? Que es muy interesante, muy relevante y da pie a otros estudios científicos de carácter demográfico, de carácter socioeconómico, que pueden servir a estos departamentos y pueden ser bases para la implementación de políticas públicas en cuanto al empleo, en cuanto al área económica, ¿verdad? Entonces, eso también nos pareció bastante relevante. Es muy interesante lo que nos está comentando Susana, y sobre todo desde herramientas para crecer, siempre apostamos a aumentar ese acervo científico que nos permite conocer las problemáticas que afectan a nuestro país, a nuestras diferentes regiones, ya sean naturales o regiones políticas. Y este es un aporte absolutamente relevante que nos ayuda a conocer, a tener una fotografía con mayor precisión de departamentos en el centro de la región oriental como Guairá, Cazapá y Paraguarí, y una zona de frontera que no es menos relevante como lo es el departamento de Amambay. Y este estudio se hace justamente con la participación de los estudiantes universitarios y también del cuerpo académico de nuestra institución. Conversando con Susana Ortigosa, la directora de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué te parece si vamos ampliando un poco estos efectos educativos, pero ya no desde la perspectiva de la educación escolar básica, sino en este caso desde el punto de vista de la educación superior, Susana? Asimismo, también quisimos ampliar un poco y conocer cómo estaban experimentando los estudiantes universitarios esta situación de la pandemia, porque somos una institución de educación superior y queremos conocer cómo están viviendo nuestros estudiantes y estudiantes de otras casas de estudio esta situación en particular que afectó a todo el mundo. Como mencionaba anteriormente, el perfil de los estudiantes en el interior del país son de estudiantes trabajadores o trabajadores que estudian, porque son gente que en la mayoría de los casos son trabajadores a tiempo completo y estudiantes de medio tiempo, o sea que lo más importante aquí es el trabajo. Muchos de estos estudiantes se pagan sus propios estudios
y algunos de ellos manifestaron que durante la pandemia, por ejemplo, quedaron desempleados, que vieron reducidos sus ingresos durante la cuarentena, entonces afectó también económicamente a estos estudiantes estas medidas sanitarias. Ahora, también les preguntamos a ellos si es que la modalidad adoptada por sus universidades les ayudaba a aprender. ¿Y qué manifestaron ellos? Solo el 30% durante el primer sondeo, que fue en la cuarentena estricta, manifestó que sí estaban aprendiendo con la modalidad virtual. Y el 51% de los encuestados dijo que no estaban aprendiendo. ¿Por qué no estaban aprendiendo en aquel momento? Primeramente, le era muy difícil entender las clases dadas a través de una plataforma digital. Los estudiantes creían que las clases no eran de calidad. El Internet también constituía un problema. Mencionaban ellos que las estrategias utilizadas por el docente no propiciaban el aprendizaje. También creían que los docentes tenían poco manejo de la tecnología y un porcentaje interesante manifestó que no les gustaba desarrollar las clases en la forma virtual. Ahora, durante el mes de julio, que ya tuvimos otro panorama durante el segundo sondeo, ¿qué manifestaron estos estudiantes? Que muchos de sus docentes ya tuvieron que acceder, por ejemplo, a plataformas de videoconferencias como Zoom o Meet para realizar las clases, o sea, ya estaba mejorando esto. Y ya el 45% de los encuestados manifestó en ese entonces que sí estaba aprendiendo y apenas el 24% que no estaba aprendiendo. O sea que se redujo considerablemente ese porcentaje de estudiantes que decían que no aprendían con la modalidad virtual, porque ya estábamos avanzando y ya creo que estábamos desarrollando estrategias más interesantes también para el estudiante universitario. ¿Y qué manifestaron ellos? ¿Por qué sí estaban aprendiendo ya a partir del mes de julio? Aprendían más, pero ¿qué pasaba? Exige gastar más saldo de lo habitual, fue lo expresado por varios estudiantes. También aprenden más, pero exigen que se lea más o que se realicen más tareas que en una clase presencial. Se requería más tiempo de dedicación a la lectura y otros manifestaron que aprendían, pero solo los contenidos de carácter teórico, o sea que la deficiencia todavía iba con las materias prácticas, por ejemplo. Entonces, eso es lo que expresaban los estudiantes universitarios ya para el mes de julio, o sea que por suerte y por también de buena manera, esta cifra del 51% que no estaba conforme con la educación virtual universitaria para abril, ya se redujo nada más al 24% para el mes de julio. Creo que eso también es una readaptación que tuvieron las personas a todo lo que implicaban, a todos estos desafíos de la virtualidad. Entonces, esta puntualización que está haciendo para nosotros Susana Ortigosa a través de este estudio denominado Efectos Socioeconómicos y Educativos de las Medidas Sanitarias por Pandemia Coronavirus en Guairaca, Zapá, Paraguarí y Amambay, es para que todos los profesores universitarios tomemos nota y tengamos en cuenta de que hay una mirada y que nuestros estudiantes están dándole seguimiento a nuestro trabajo y a nuestro desempeño como profesores virtualizados. Es decir, los docentes hemos tenido también este gran desafío de tener que volcar toda una estrategia presencial, una estrategia de cercanía con nuestros estudiantes, de tener ese desafío de volcarlo a las plataformas disponibles en nuestras diferentes universidades. Susana Ortigosa. Sí, justamente lo que mencionaba Juan Carlos. Y todas estas estrategias se tuvieron que dar sobre la marcha, o sea, que no hubo un tiempo de readaptación tanto para el estudiante como para el docente, para poder readecuar todo eso. Todo se dio sobre la marcha, la verdad que implicó un gran desafío
para la educación superior y para la educación a nivel general, creo que no solamente en Paraguay, sino que en todo el mundo, porque la realidad es que no estábamos preparados para la virtualización de la enseñanza. Ni docentes, ni estudiantes, ni padres de familia, nadie estaba preparado para este cambio significativo en lo que implica la educación a distancia, en lo que implica ese compromiso que tendría que tener cada persona con su propia educación, porque eso es la educación virtual, comprometerme a mi propia educación, ser partícipe y ser actor principal de esa educación o de ese proceso de formación que uno tiene que tener. Así mismo, y Como, también podemos puntualizar que ustedes recogieron información acerca de expectativas futuras de los que han participado en este trabajo, Susana. sí, y justamente eso quería comentarte, que ya en el segundo sondeo, como que se estaba volviendo a las fases, preguntábamos a estos estudiantes universitarios si deseaban volver a las clases presenciales. Y en aquel momento, el 77% de los estudiantes manifestó que deseaba volver a clases presenciales y apenas el 22% decía que no quería volver a la presencialidad. ¿Qué ocurre? También preguntamos a estos estudiantes si deseaban continuar con su educación universitaria durante el año 2020. Para el mes de abril, 24% de los estudiantes universitarios manifestaban que no deseaban continuar con su educación durante el año 2020. Sin embargo, para el mes de julio, apenas el 6% de los estudiantes dijo que ya no quería seguir. O sea que esa cifra también se redujo. ¿Qué nos indica esto? Que la gente quiere seguir estudiando. La gente quiere seguir desarrollándose, formándose, y cuáles serían o cuáles hubiesen sido esos motivos por los cuales esos estudiantes universitarios iban a dejar el sistema. Es porque no estaban conformes con la enseñanza recibida, manifestaban que no aprendían nada, otros decían no puedo seguir pagando mis estudios, y un porcentaje no menos importante manifestaba necesito trabajar para ayudar a mi familia. Entonces, esas eran las particularidades que se daban en cuanto a los estudiantes universitarios que ya no querían proseguir con sus estudios durante el año 2020. Así mismo. Entonces, ¿qué te parece si, habiendo compartido esta primicia, tenemos que contarles también a los que nos acompañan en Herramientas para Crecer, ya sea por la fanpage o a través de YouTube o nuestras diferentes redes sociales en Twitter, @ParaCrecerTY, efectos socioeconómicos y educativos de las medidas sanitarias por pandemia en departamentos como Guairá, Caazapá, Paraguarí y Amambay? Este es un trabajo científico que gustosamente la profesora Susana Ortigosa comparte con nosotros los resultados preliminares. Todo este trabajo, cuando esté publicado, Susana Ortigosa, ¿a quién tiene que ser útil? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se puede aprovechar? La verdad es que toda esta información recabada, porque ya te habrás dado cuenta que estamos tratando con tres dimensiones muy importantes, que son la dimensión socioeconómica, la dimensión de educación escolar básica y media y la dimensión de educación superior, van a servir sobre todo para la elaboración de políticas públicas, o sea, sirven a las autoridades locales más que a nadie, ¿verdad?, para desarrollar esas políticas públicas, esas estrategias o conjunto de acciones que puedan servir a mejorar esos puntos que nosotros hemos encontrado como debilidades y como puntos que también llaman la atención o que son preocupantes. ¿Cuáles serían esos puntos? El primero, para mí, lo más importante es la informalidad en el sector económico. Ese es un punto muy importante que tiene que ser trabajado en el área económica, porque tenemos un plan nacional Paraguay 2030, un plan nacional de desarrollo que apunta a la reducción de la pobreza. Ese es uno de sus ejes estratégicos, apunta al crecimiento económico. ¿Cómo vamos a tener reducción de la pobreza? ¿Cómo vamos a tener crecimiento económico si nosotros tenemos un país muy informal?
un país donde la mayoría de la gente gana menos del salario mínimo. Entonces, hay que empezar por ahí. Esa es un área, ¿verdad? Otra de las áreas también implica la educación escolar básica, que tenemos que ser conscientes de que lo virtual ya vino para quedarse. Eso no fue solamente del año 2020 y por la pandemia. Eso ya es una práctica a nivel mundial que tiene que establecerse o ya tiene que instalarse en nuestro país. Y hay que tener en cuenta todas las particularidades. ¿Cuáles eran? Que los padres no tienen ni el tiempo ni la formación suficiente para acompañar a sus hijos con el desarrollo de tareas, ¿verdad? Entonces, ¿qué estrategias puede implementar el MEC en estos departamentos para paliar ese tipo de situaciones? Porque no solamente eso se va a presentar durante la pandemia, esto va a ser una situación que se genera también post pandemia, porque los padres tienen que acompañar el desarrollo de sus hijos y por lo que se ve, muchas veces los mismos padres no tienen el conocimiento suficiente o no tienen la predisposición para trabajar con los chicos. También otro punto importante es que inclusive había padres que consideraban sacar a sus hijos del sistema escolar. Entonces, son puntos interesantes a ir trabajando. También lo de la educación superior en cuanto a la formación que tiene el docente en las herramientas tecnológicas, porque las estrategias que implementa el docente se ven repercutidas en el alumno, ¿verdad? Por eso es que manifestaban que las clases no eran de calidad o manifestaban también que no estaban conformes con la enseñanza recibida. Otros decían que les exigía más lectura de lo habitual, lo que implicaba la virtualidad, ¿verdad? Entonces, son datos y cosas muy interesantes para ir trabajando desde los distintos sectores. Volviendo otra vez un poco a lo económico también, ya que hablábamos de la informalidad, esto puede servir de base para programas sociales, programas económicos que estén orientados al desarrollo económico de estas regiones, o sea, regional, tanto en la parte de agricultura, en la parte comercial, de pequeñas industrias, o sea que es muy interesante lo que se puede hacer a partir de estos datos, ¿verdad? Y en Nosotros Herramientas para Crecer te presentamos el perfil de nuestra invitada. Susana Ortigosa Ortellado es economista egresada de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, magíster en Dirección y Gestión Pública Local. Susana Ortigosa, muy agradecidos por todo este cúmulo de conocimientos y experiencias que has compartido con los oyentes de Herramientas para Crecer. ¿Cuál es tu mensaje en esta ocasión? La verdad es que quisiera compartir con todos, ¿verdad? Que expresamos nuestro agradecimiento para aquellos que aportan esta información clave para el desarrollo de la investigación científica en Paraguay, que no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil. Yo creo que aquí la investigación en este país está todavía de manera muy incipiente y creo que mediante el esfuerzo de la gente vamos a poder seguir creciendo, vamos a poder aportar datos que sean relevantes y sobre todo que las autoridades puedan tomar como insumos para la elaboración de políticas públicas que sean útiles a la comunidad, ¿verdad? Que representen un cambio social, porque lo que uno busca con una investigación es que se mejore un aspecto puntual, ¿verdad? Y en este caso nosotros quisimos saber y queremos seguir sabiendo qué ocurre con estos efectos de la pandemia por el COVID-19 en lo socioeconómico, en lo educativo y en lo universitario. Así es que muchísimas gracias y vamos a seguir con este tercer sondeo. Ya vamos a estar publicando también esos datos y me gustaría poder compartirlos contigo, Juan Carlos, apenas los tengamos. Nuestro agradecimiento, seguimos en Herramientas para Crecer.